es muy importante, tiene que ver con la forma como se ha debilitado la seguridad para los colombianos, cómo en muchas regiones volvieron a mandar grupos al margen de la ley, cómo tantos compatriotas sienten que la autoridad se ha replegado, que no tienen una fuerza pública que los defienda, y empiezan a aparecer organizaciones de sociedad civil que se despliegan para proteger a los ciudadanos. Esto, si lo trasladamos al mundo ganadero, se ha llamado Frente Solidario de Seguridad Ganadera. Los lanzó Fedegan. Algunas personas dicen, más que explicable, que si a los ganaderos los tienen a merced de la extorsión, del secuestro y de los grupos criminales se organicen, y otras personas levantan la voz y dicen, ojo, que así empezaron las Convivir, ojo, que así empezaron unos brotes de paramilitarismo en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz? Me da gusto saludar a esta hora al general Fernando Murillo Orrego, general de la Reserva Activa, quien ha estado al frente de este proyecto de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. General, gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Juan Lozano, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de la FM de RCN. Al principio se había dicho que esta era una tímida iniciativa, que era un pequeño piloto, pero ya se ha sabido que hay un número muy importante de Frentes Solidarios de Seguridad y Paz que se han organizado. ¿En qué consisten, general, estos Frentes Solidarios de Seguridad y Paz? Doctor Juan Lozano, usted ha hecho una introducción muy importante. Quiero aclarar que, como lo decía el presidente de la República en un principio, en este año, se estaba hablando de creación de organizaciones. Los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz no es crear organizaciones, sino es una estrategia de participación comunitaria con la voluntad y el compromiso de los ganaderos de trabajar con la institucionalidad en todos estos temas de inseguridad que se están viviendo, que fue el grito que dio el SOS, el doctor Laforía, a principio de año, pero que todo el año 2024 nos ha mostrado cómo crece la inseguridad. Más secuestro, más extorsiones, abigeato, carneo, invasión de tierras. El propósito ha sido integrar los ganaderos, trabajar de la mano con la institucionalidad como se ha hecho y no permitir que se deslegitime un programa de la Policía Nacional que lleva 25 años, que es el modelo como es conocido los frentes de seguridad. Profesor Fernando Quijano. Bueno, si quiere le pregunto yo mientras tanto, porque mire, me parece, y esto es con todo el respeto y siempre pensando que estas cosas empiezan de buena fe y que este tipo de movimientos, por supuesto, nacen de una necesidad, pero también, acuérdese, tenemos una historia terrible del paramilitarismo, y el paramilitarismo nace de todas estas razones de inseguridad, del asedio de la guerrilla, del boleteo, de la invasión de tierras, de todo lo que estaba pasando con la guerrilla. ¿Cuál es la garantía que este tipo de movimientos no van a derivar nuevamente en grupos al margen de la ley, en paramilitares? Darcy, buenos días. Precisamente desde el mes de enero hemos debatido este tema con personas de la izquierda, con diferentes medios de comunicación, en donde se trató de estigmatizar o se está estigmatizando a los ganaderos cuando se habla de Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, programas de participación comunitaria, donde están formalmente constituidos por personas identificadas plenamente, primero vinculadas a las organizaciones ganaderas formales y vinculadas a Fedegan. Segundo, la vinculación de la institucionalidad, no se habla solo de fuerza pública. Acá se está invitando a que la justicia, a través de fiscalía y jueces, las administraciones político-administrativas desde lo local, regional y el mismo gobierno nacional se vinculen para que nosotros, los ciudadanos hoy ganaderos, seamos los ojos y los oídos de la institucionalidad para que pueda actuar. Esto es lo que
realmente se debe hacer, no como ganaderos, sino los ciudadanos colombianos hoy, para enfrentar la inseguridad y para apoyar la institucionalidad. Además, el Frente Solidario no es para perseguir delincuentes, ni para capturar delincuentes, es para generar zonas seguras donde se trabaje en prevención y anticipación al delito. ¿Y cómo se prevé que esto no cruce la línea delgada de la ilegalidad? Precisamente la responsabilidad que tiene Fedegan como institución, la responsabilidad del Murillo acompañándolos como consultor en seguridad, es que estemos haciéndole seguimiento, evaluando y de esta manera midiendo el impacto sobre la prevención y la anticipación al delito. General, buen día. Lo saluda William Calderón. Para entender bien cómo funciona este sistema, pongamos el ejemplo. Es decir, hay unos ganaderos en los llanos orientales que quieren convertirse en un frente solidario de seguridad. Esta gente puede tener radios de comunicación, puede tener algún tipo de armas. ¿De qué manera se organizan y cómo funciona ese frente? Bueno, gracias, William, por la pregunta. Primero, a través de las organizaciones ganaderas legalmente constituidas, llámese comités, asociaciones, federaciones. Este ganadero debe estar vinculado a esta organización ganadera porque ahí ya se reconoce la identidad de la persona, además que se puede reconocer si tiene algún problema de antecedentes y demás, que es lo que se está evitando en los frentes solidarios. Segundo, el canal de comunicación hoy por hoy lo estamos usando a través de grupos de WhatsApp, pero hay una necesidad que también se está pidiendo recuperar y es los radios de comunicación para las zonas donde la tecnología no llega, donde no hay señales. Tercero, siempre el trabajo se inicia con una inscripción para poder tener el número de cédula, identificar y buscar antecedentes de estas personas con las instituciones. Segundo, un acta de compromiso y de esta manera se le da la formalidad. De ahí inicia el trabajo con la institucionalidad. Siempre que hay un hecho de abigeato o cualquier delito, toca llamar la institucionalidad en extorsión a los gaulas, militares o de policía, en los temas de hurto, abigeato, toca llamar al puesto de policía, a la base militar más cercana. General, pero puntualmente, ¿pueden tener armas? No, acá nunca se habla de armas ni de seguridad privada con las instituciones del Estado en territorio. Es trabajar con el policía y el soldado, con el personero y el alcalde allá que cubre la vereda, que cubre la zona rural donde se está viendo afectado el ganadero. Pero esto no es solo para los ganaderos, ya se han ido vinculando otros sectores. Estamos hablando del sector rural frente a la iniciativa de Fedegan. General, pero ¿usted se acuerda de las famosas Convivir? Que fueron como una idea similar de frentes ciudadanos de la gente para cuidarse con información y con los radios y que fueron declaradas o prohibidas por la misma Corte Constitucional en su momento. ¿Se acuerda de ese? ¿Cuál es la diferencia de las Convivir con lo que usted está planteando? Darcy, lo que iba a hacer el alcalde de Sincelejo, contratar una vigilancia privada armada para reemplazar a la misionalidad del Estado como es la Policía Nacional. Eso es lo que no están haciendo los ganaderos. Las Convivir se crearon fue para armar unos civiles, supuestamente para defenderse, y hoy los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz no habla de armas, no habla de seguridad privada, solo habla de una comunicación con la institucionalidad para que puedan actuar efectiva y prontamente cuando se requiera. Y ese es el trabajo que hemos hecho en un año, por eso hoy llegamos a 133 Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. General Murillo, con los buenos días, le saluda Suri Chama. Ya se ha mencionado de alguna manera que ha habido capítulos muy sensibles en la historia colombiana con estos temas y por ello, y solo por ello le pregunto, ¿hay algún tipo de asesoría internacional, algún tipo de personaje o entidad internacional que ofrezca un servicio de entrenamiento o de capacitación en logística? Gracias por la pregunta. No, el general Murillo llega como consultor a Fedegan. Soy directamente el responsable de crear los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. No hay armas, no hay entrenamiento, no hay nada diferente, sino decirle al ganadero que él no debe perseguir el delincuente.
el que lo debe perseguir y la obligación del Estado es realmente proteger la vida, la honra, su actividad económica, y por eso esta iniciativa que lleva 25 años como modelo y política pública en los frentes de seguridad del país es que se está tomando. En mi experiencia y en mi conocimiento, esta es la única forma de protegerlos. General, es que pues eso suena ideal, como muchas ideas que se elaboran y que suenan ideales si así se llevaran a la práctica. Pero explíquenos usted, por favor, qué es lo que pasa en un caso de una invasión real a un predio, de una invasión de personas que no tienen autorización, como hemos visto tantas veces en este gobierno, en regiones, por ejemplo, en el Cauca. ¿Qué hace un frente ganadero? ¿Cómo van a hacer ustedes para controlar que eso no se salga de control y que no haya violencia? Esa es la primera experiencia positiva que se está teniendo. Llevamos más de 50 invasiones de tierras a ganaderos este año, donde se ha actuado primero en un principio constitucional de solidaridad. Se integran los ganaderos a llamar la institucionalidad para que haga presencia, y una vez hace presencia en el lugar de acuerdo a los nuevos protocolos. Acordémonos que anteriormente el comandante de policía llegaba a una invasión y sacaba con el uso de la fuerza y le tocaba a los invasores. Hoy depende de las decisiones del alcalde en un puesto de mando unificado, donde llega a dialogar con los invasores y a desestimar la invasión. Llevamos más de 50 invasiones, como le he dicho, el ganadero acompañando la institucionalidad, y no se ha usado ni la violencia ni se ha usado la fuerza. Esto es un ejemplo que sí se puede a través de estas estrategias de participación comunitaria, acompañando la institucionalidad. Insistimos que hoy por hoy hay más de 30.000 frentes de seguridad ciudadana en el país y no han sido estigmatizados, pero ahorita que los ganaderos toman esta iniciativa y este modelo, se empieza a señalar por algunos sectores de la sociedad solo para legitimar los frentes de seguridad. General, si uno hiciera un comparativo entre la fecha de hoy y el 7 de agosto del 2022, cuando asumió la presidencia Gustavo Petro, ¿qué le ha pasado a la seguridad en el territorio nacional desde la perspectiva de los ganaderos? No es la perspectiva, doctor Juan, lo están viviendo. Aumento de extorsión, de secuestro, del abigeato, del hurto a sus fincas. Acá hay un juego de la delincuencia común, colocándose brazaletes de crimen organizado o de los grupos al margen de la ley. Aparece la delincuencia común al servicio de estos grupos al margen de la ley que están ganando más territorio, como ustedes lo han explicado y lo entienden. Y esto es lo que ha llevado a que se sienta más la inseguridad. Acabamos de tener un nuevo secuestro en el Cesar de un ganadero, el señor Víctor, allá especialmente 6 secuestros este año. Acabamos de ver cómo asesinaron 2 ganaderos en el Meta en temas de extorsión, de secuestro. O sea, es una realidad que está viviendo el ganadero, preocupado, asustado. Además de eso, ha entendido en esta estrategia que lo único es estar de la mano de la institucionalidad, y eso es lo que estamos haciendo. General, usted tuvo tropa a su cargo, usted ejerció el mando, hizo toda una carrera en la institución militar que le permitió llegar hasta la cúspide, hasta el generalato. ¿Usted siente hoy que la fuerza pública está replegada? ¿Siente la fuerza pública maniatada? ¿Siente que la fuerza pública está de alguna manera limitada en su tarea de defender la vida y el territorio de los colombianos? Bueno, doctor Juan, usted lo ha dicho. Mi frase es: la fuerza pública está limitada en falta de recursos, y lo estamos viendo en temas de presupuestos, en la policía de aviación, de grupos especiales, de la inteligencia, de la investigación criminal. Eso ha ido disminuyendo, pero también hay que decirlo, no por eso la fuerza pública ha parado su misionalidad. Hoy, esta semana, estamos viendo unos resultados bastante importantes contra el crimen.
pero la decisión política y de gobierno frente al actuar de la fuerza pública, pues la estamos viendo que por un lado va el gobierno y por otro lado la fuerza pública, y así no va a mejorar la seguridad. Crece por políticas de la paz total, crece por lo que se quiere hacer con los bandidos cuando los llamamos gestores de paz o darle $1 millón de pesos. Y eso es lo que está enfrentando el país y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. En seguridad ciudadana, que es mi experiencia, tiene que haber corresponsabilidad del ciudadano si queremos tener seguridad. Es el general Fernando Murillo Orrego, el líder nacional de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz. Muchas gracias, general, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y que Dios los bendiga. Muchas gracias, general. Pues es que la gente sí se ha sentido desprotegida, la gente se ha sentido desamparada en muchos lugares del territorio nacional. A mí me preocupa muchísimo esta iniciativa. Entiendo perfectamente lo que está pasando en el país. Entiendo que se sienten, pues que tienen que empezar a organizarse y a defenderse, pero es que este es un camino que ya Colombia tomó hace varias décadas y fue un camino que terminó siendo peor. Mejor dicho, aquí el remedio terminó siendo peor que la enfermedad y usted lo sabe muy bien, doctor Juan. Esto terminó y derivó en unos grupos paramilitares, porque estas personas, ¿qué van a defender un territorio? ¿Qué van a poder hacer con un radioteléfono? Por Dios, o sea, ¿qué van a poder, qué tipo de autoridad o defensa van a hacer con solo un radioteléfono? ¿Qué es lo que les están permitiendo? Esto van a terminar armados inevitablemente y vamos a terminar con grupos paramilitares. Sí, el problema... Máxime, Darcy. Profe, adelante. Adelante, profe. Máxime, don Juan, Darcy, cuando muchos periodistas uno los escucha y muchos influencers y todas estas cosas que han graduado a los invasores dizque de reclamantes de tierra, y que llegan reclamantes de tierra a fincas en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, llegan con brazo armado porque los respaldan, que a uno lo respalda el ELN, que a otro lo respalda las disidencias, que a otros tal frente o tal cosa. Es decir, meterle más palos, más leña al fuego va a ser un tema que va a terminar en una sin salida muy grande. Quien debe dar la seguridad en todo el territorio nacional se llama la policía y el ejército. Crear ciudadanos que arrancan con un chaleco y una gorra, con un palo, y luego le meten pistola, un machete y otra cosa, es sembrar la violencia del siglo XXI. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo porque en Colombia, como lo decía Darcy, ya tenemos un antecedente muy violento que fue pues la construcción de los grupos paramilitares, pero del otro lado también hay que llamar la atención sobre que las organizaciones sociales no pueden estar tan cercanas de grupos armados ilegales. ¿Qué tal lo que hemos visto en algunos eventos de las disidencias de las FARC con la Guardia Campesina? La Guardia Campesina, algunos segmentos de la Guardia Campesina, incluso uniformados, con chalecos, con nombres que los identifican y completamente cercanos a las disidencias que sí están sosteniendo armas. Eso tampoco puede pasar en Colombia. Pero eso es si viviéramos en Suiza. Es decir, lo ideal sería justamente lo que están planteando, y permítame a mí llevar la contraria en esta posición, porque es que el fenómeno que estamos viviendo hoy de inseguridad en Colombia, don Juan, compañeros, es muy parecido justamente al que se daba antes del inicio de esas convivir que terminaron ahí, Darcy, compañeros, porque fueron infiltradas por organizaciones criminales, porque fueron infiltradas por el narcotráfico, porque fueron entrenadas por organizaciones que incluso, como las que manejaba Jair Klein en su momento, pues las convirtieron prácticamente en una organización terrorista. Pero cuando el Estado no está en capacidad de darnos la seguridad, de atender todos los frentes de seguridad en el país, pues sí tiene que buscarse un mecanismo que, sin que vaya a migrar a una situación como la de las convivir, pues sí debe brindarle más seguridad a los colombianos. Hoy la guerrilla campea donde campeaba antes del acuerdo de paz del 2016, o no hemos visto a los guerrilleros saliendo a hacer casi que campañas y reemplazando a la policía y al ejército en zonas donde antes operaban. En carreteras.
en colegios dándole regalos a los niños. Lo mismo que hacían antes, pistas además, pistas de aviones, carreteras, puentes. Entonces la solución es cruzarnos de brazos. No, yo creo que no se puede macartizar esta iniciativa de los ganaderos y que tienen el derecho a defender su propiedad y tienen el derecho a reclamarle al Estado que los proteja. Y donde el Estado no puede llegar, pues hay que buscar otras alternativas. Reitero, sin cruzar el límite de la legalidad. Pero son las 7 de la mañana y 28 minutos. Hay que aprender de las lecciones de la historia, pero, por supuesto, también hay que garantizar que la gente pueda vivir en paz. Cuando el Estado no actúa, provoca situaciones indeseables. Por lo pronto, ha dicho el general, por lo pronto, y me imagino lo estarán cuidando, estas son organizaciones que no están armadas y que no tienen el propósito de conseguir ni salvoconductos ni permisos de armas. Aquí están las distintas perspectivas sobre algo que dejó de ser una especulación, dejó de ser un debate académico y es una realidad. Ya se montaron los frentes solidarios de seguridad y paz y ya hay varias decenas de frentes solidarios de seguridad y paz en Colombia. 728.